Muy buenas noches, aquí de madrugada grabando para ustedes. Bueno, espero estén bien, chicos. Yo quería dejar grabado este videito que es como la continuación del video anterior, que ya estamos en tierra derecha con lo que es programación orientada a objetos, ¿cierto? Estamos recordando, más que recordando, ¿cierto? Analizando este concepto que tiene que ver con cómo nosotros desde el mundo real llevamos, ¿cierto? Al mundo computacional un objeto como tal que está definido por atributos, que son las características, y métodos, que son las acciones, y que estas características al fin y al cabo nosotros usamos variables, tipos de datos para poder caracterizarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Por ejemplo, nosotros vimos el otro día que nos dimos cuenta de que si nosotros que trabajábamos en el plano cartesiano, y así lo linkeo con lo que ustedes ven en matemáticas, ¿cierto? Un punto estaba compuesto por una coordenada X y una coordenada Y. Pero si nosotros guardábamos esas coordenadas, eran dos variables totalmente diferentes que jamás se unían o que no estaban relacionadas y que esa relación que existía dependía 100% de la persona que lo programaba, que creaba esas variables. Entonces nosotros nos dimos cuenta que podíamos crear, ¿cierto? Ahí podíamos crear una clase punto, ¿no? Está un poquito aquí. Que es la que yo les muestro a continuación, ¿cierto? Ahí está. Nuestra clase punto y nuestra clase punto, como ya habíamos visto aquí en algunos casos, tenía dos atributos que son las características, o sea, todo punto va a tener una coordenada X y una coordenada Y, ¿cierto? Y después vimos también lo que era un constructor. Y también en clase estuvimos discutiendo la visibilidad, lo que tenía que ver con los permisos, ¿cierto? Cuando nosotros le poníamos ahí private y cuando le poníamos acá o public. Entonces el private nos permite encapsular los datos, o sea, están dentro de esta cajita que se llama punto y solamente un punto va a tener la posibilidad de ir a buscar esos datos. Entonces aquí yo traigo una PPT para que vayamos mirando y específicamente nos habla ahí de las diferencias entre el público y el private. Y la diferencia principal es que el público, cuando yo declaro un atributo público, puede ser accesado desde cualquier parte. En cambio, el private es cuando solo puede ser accesado por el constructor y por los métodos del objeto mismo. Yo les daba el ejemplo como de mis datos. Yo solicito cambiar mi dirección. Nadie cambia mi dirección por mí porque es un dato mío. ¿Vale? Eso porque es un dato privado. Sí, ese es el mejor ejemplo que yo tenía. Ok, entonces, otra cosa que nosotros estábamos viendo eran los constructores. Y los constructores son este método especial que tiene el mismo nombre de la clase y lo que me permite es crear un objeto a partir de esa clase. Este proceso se llama instanciación. Crear una instancia de la clase. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque este constructor puede recibir valores como parámetros. Entonces, este constructor que nosotros teníamos acá, perdón, eh, ahí sí, este constructor que nosotros teníamos acá hace referencia principalmente eh, a que va a recibir un valor, ¿cierto? Un C1 y un C2 y esos valores nosotros se los vamos a asignar a nuestros atributos, ¿vale? Hasta ahí habíamos quedado. Entonces, cuando nosotros creábamos acá un punto, como por ejemplo, déjenme buscar a puntito, ahí está puntito, ¿cierto? Voy a borrar este for porque lo habíamos hecho solamente de ejemplo. Y ahí está puntito, entonces cuando nosotros creábamos un punto, que nosotros le vamos a llamar puntito, llamábamos al constructor y le decíamos va a crear un nuevo punto con las coordenadas 0, 0. ¿Ya? Aquí hay algo que yo quiero destacar, o sea, que quiero explicar, y que es que yo le puse ahí C1 y C2. Acuérdense que lo que va entre paréntesis son los parámetros. Es como decir las variables que yo voy a ocupar para poder capturar este 0,0 que me entregan en el main. Yo lo quiero capturar, ¿cierto? Y lo hago de esa manera, en C1 y en C2. Pero en general, nosotros no deberíamos capturarlo en C1 y en C2. Nosotros deberíamos usar las mismas variables, X e Y. Y acá nosotros deberíamos poner X
e y, pero eso se ve muy feo, ¿cierto? Porque ¿cómo x va a ser igual a x? No tiene sentido. Y se los voy a explicar ahora, y nosotros usamos el dis.x y dis.y. Y para poder explicar esta parte, tengo que explicarle un poquito lo que se conoce como ámbito de las variables. El ámbito es el punto o el espacio computacional en que vive una variable. Acuérdense que no todas las variables en los programas viven en todos lados. De hecho, por eso existen las variables de entorno que son un poco más globales. Bueno, entonces, fíjese que esta variable x y esta variable y están declaradas dentro de esta llave. Y esta llave se abre acá y se cierra aquí. Entonces, cualquier cosa que yo escriba acá adentro y que llame a x y a y, voy a estar haciendo referencia a esta x y esta y, o sea, a mis atributos. Sin embargo, si yo tengo esta x y esta y del constructor, nacen en esta llave y se cierran en esa llave. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta x y esta y son las que yo pongo acá, y como se llaman igual que mis atributos, por convención nosotros ponemos dis.x, que hace referencia a la x de mi atributo. Ahora, ¿por qué usamos el mismo nombre? Y eso tiene una explicación. O sea, aquí nosotros podríamos poner C1 y C2, pero en realidad acuérdense que los nombres de las variables representan lo que tienen. O sea, el valor que tienen las variables. Desde ese punto de vista, es como si yo pensara, por ejemplo, en el carnet de identidad y yo dijera, ok, el carnet de identidad, el run lo vamos a guardar como run, ¿cierto? Pero ese es el nombre que yo le doy en el sistema, en el servicio del registro civil, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo quiero capturar el dato, a usted no le dice, ¿me puede decir su número de cédula de identidad? No, le dicen, deme su RUN. ¿Por qué? Porque ese es el concepto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos usando el concepto para pedir el dato y para guardarlo. Y lo que está bien, pues, porque si yo le pido al usuario la coordenada X, tengo que entender qué es la coordenada X. Yo no le puedo pedir, por ejemplo, la C2, porque no entiende lo que es la C2. Porque la mejor representación en este caso de las coordenadas es X e Y. Y para poder seguirla usando, yo lo que tengo que hacer, y la única opción que tengo, es hacer la diferencia entre este X, que yo le pongo dis X, y este X de acá, que es el que estoy usando en el método, que le pongo X solita. ¿Vale? Es solamente esa diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué más tenemos por acá. Entonces tenemos los constructores, y los constructores, todas las clases deben tener un constructor, ¿ya? Que se utiliza para poder instanciar. Si nosotros no ponemos un constructor, Java automáticamente va a crear uno que no recibe ningún parámetro. Entonces, si no recibe ningún parámetro, ¿qué es lo que hace? Inicializa las variables, las deja disponibles. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos este constructor, lo vamos aquí a comentar un poquito. Lo vamos a comentar de aquí a acá, ¿cierto? Hasta aquí. ¿Vale? Entonces yo me voy a ir a plano ahora. Y aquí obviamente me debería dar un error aquí en plano. ¿Por qué? Porque me va a decir que yo no tengo constructor. Sin embargo, si yo le pongo acá que yo no le pongo nada, aquí en punto nosotros no hemos creado ningún constructor, pero como no creamos ningún constructor que se llame igual que la clase, ya automáticamente le crea uno. Entonces aquí, que no recibe ningún parámetro, lo está creando. Entonces a mí me gustaría saber qué es lo que está imprimiendo, ¿o no? ¿Vale? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a imprimir entonces cuáles son las coordenadas de puntito bajo esas condiciones. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto para ver cómo anda, a ver si funciona. Me va a tirar el error ese que me está dando, pero ahí lo inicializamos, ¿les parece? Entonces voy a subir esto para que se vea. Se va a demorar un poquito, acuérdense que esta cosa es mi computador que está un poquito mañoso yo. Entonces, miren, me dice que es 0,0. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo no le pongo ningún valor acá, como yo no tengo un constructor y me crea un constructor, ¿qué es lo que hace? Que me reserva los espacios de memoria. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien o no? Por eso me dice que es 0,0.
Entonces, pero jamás nosotros, o es muy difícil que nosotros no pongamos un constructor porque el constructor es parte fundamental de, de- de nuestra clase, ¿ya? Porque es como creamos a esos objetos. Entonces, vamos a volver ahí con nuestro constructor y acá en plano vamos a crear a puntito con 5,7, ¿vale? Y vamos a ejecutar esto para que se vea que de verdad ahí nos está mostrando 5, 7, que son las coordenadas del punto que yo creé. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vimos también el otro día? Vimos dos tipos de métodos, el método set y el método get. Este yo le puse entregado para que ustedes vean que le pueden poner cualquier nombre, pero tenemos que seguir las reglas y ponerle get. Y si le cambio ahí el get, tengo que cambiarlo acá porque si no me da un error, ¿cierto? Porque ahí yo le tenía entregado. Y vamos a poner acá get. ¿Qué son los get y qué son los set? Los métodos get y set son las herramientas que nosotros vamos a tener para comunicar cualquier objeto de tipo punto con el exterior. Porque acuérdense que sus datos están englobados, o sea, están encapsulados porque son privados. Pero en algún momento el punto, cualquier punto va a querer modificar sus propios datos. Nosotros lo hacemos. Entonces, para poder modificar sus propios datos, nosotros creamos los métodos set. Creamos un set por cada uno de los atributos, un set X y un set Y. Son métodos públicos que no retornan nada y que reciben un valor entero. En el caso de X, recibe un valor que yo ahí le pongo X y que es lo que hace, setea su propia variable X, el atributo, con el valor de X que le entrega. Si el set Y setea su propia variable Y con un valor Y que le entrega. Eso es para poder modificar mis propios datos. Si es que yo fuera un punto. Pero alguien también, en un programa computacional, alguien va a querer ocupar mis datos. O sea, alguien me va a decir, oye, tú que eres puntito, ¿cuáles son tus coordenadas? Entonces yo también tengo que tener herramientas para poder entregar las coordenadas que me pertenecen. Y esos son los get. Entonces, los get sí me retornan un valor. En este caso, como los dos atributos son enteros, lo que me va a retornar el get va a ser un entero. ¿Cómo se llama el método getX? ¿Qué me retorna? X. ¿Cómo se llama el método getY? ¿Qué me retorna? Y. Fíjense la diferencia. Void significa que no retorna nada. Int significa que retorna entero. Y aquí la pregunta, ¿podría retornar un double? Sí, podría retornar el valor que sea. O sea, el tipo de dato que yo estime conveniente. Y la palabra reservada del sistema para generar el retorno es return. Ahora, ¿qué significa return y qué significa get? Por ejemplo, si yo acá tengo puntito que lo creé con 5.7 y después en algún momento, ¿cierto? Del programa, no sé, supongamos que este es un ejemplo súper bueno que yo les voy a hacer en una evaluación, así que se los voy a contar. Nosotros tenemos uno de los telescopios más grandes del mundo, que se llama ALMA, ¿cierto? Entonces, generalmente toda esta estrella y todos estos planetas que están verificando son datos. De hecho, el año pasado había una mujer chilena que participó en el algoritmo para poder generar una imagen de un agujero negro. Bueno, todos estos puntos podríamos nosotros mirarlos como puntos en el plano cartesiano. Entonces, si los satélites se van moviendo, la posición, el posicionamiento de esos satélites va cambiando. Entonces, supongamos que alguien dice puntito es una estrella que pensábamos que estaba quieta, pero según el telescopio se movió. Estaba en 5,7 y ahora se movió a 5,8. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo modificamos? Ah, tranquilo, mira. Le vamos a decir al mismo que se modifique, le vamos a decir puntito, punto, setéate, modifícate, ¿cierto? Tu coordenada ahí, ojo, estamos hablando en el sistema. ¿Por qué? Porque ahora tu coordenada ahí debería valer 8, no 7, ¿o no? ¿Por qué? Porque vimos en el telescopio que se modificó. Entonces, yo aquí con esta instrucción le digo que el mismo objeto modifique su propia variable. Ahora, si yo le necesito pedir a puntito cuáles son sus coordenadas, le digo puntito punto get x, puntito punto get y. Le digo, puntito me puede entregar tu coordenada x, puntito me puede entregar tu coordenada y, y ahí él me las entrega. ¿Y qué voy a hacer con ellas? Las voy a imprimir. Veamos si funciona. Aquí yo tengo el 5,7, supuestamente lo cambié el 7 por 8 y debería imprimirme después 5,8. Bueno, eso debería ser.
5, 8. Perfecto. Entonces, esos son los set y los get, chiquillos. ¿Ya? Esos son sumamente relevantes y nos importan muchísimo. Entonces, vamos a avanzar un poquito más aquí en nuestra PPT. Entonces, algunos ejemplos que yo les puse acá, por ejemplo, si yo quiero construir una cuenta, en este caso una caja de ahorro que tiene un saldo y una transacción, cuando yo la creo, mi constructor de la caja de ahorro podría ser 0 y 0. ¿Por qué? Porque cuando yo creo una cuenta, parto con un saldo 0, ¿no es cierto? Que puede ser, no hay ningún problema, de hecho es lo más probable. Y parto con un saldo 0, ¿cierto? Y con un número de transacción igual a 0, ¿ya? Eso yo lo estipulo ahí, podría ser que no, yo podría crear otro, o podría decir, ya, para abrir una cuenta acá van a tener que abrirla con 10.000 pesos, ¿no? ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Entonces, vamos viendo. Pasemos a la siguiente. Y aquí, por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con un reloj que tiene tres atributos, o sea, la clase reloj tiene tres atributos. Un reloj, todo reloj va a tener hora, minuto y segundo. Que cuando yo construyo un reloj vendría siendo como sacarle ese plástico que viene a la pila para que empiece a correr, ¿o no? O sea, poner una hora al reloj. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Setearle la hora, entregarle una hora, entregarle unos minutos y entregarle unos segundos. ¿Sí? Estos son ejemplos de cómo crear un constructor. Ahora, vamos a definir, perdón, se me había secado la boca. Vamos a definir lo que es un método. Y un método es un conjunto de instrucciones, como dice ahí, que nos permite que un objeto realice una tarea que le es propia. ¿Sí? Entonces, en los primeros lenguajes orientados a objetos se hablaba de métodos para. Método para abonar, método para girar, método para obtener, ¿sí? Pero ahora ya hablamos generalmente del verbo. Entonces, pensemos en el ejemplo fíjense acá en el ejemplo de una cuenta. Yo tengo acá public class, caja ahorro, tengo un saldo, obviamente tengo un constructor y a mí me gustaría crear un método. ¿Cuál método? Que si yo tengo una cuenta, esa cuenta debe tener un método depositar. Y ese método de depositar, ese es el nombre del método. Void significa que ese método no va a retornar nada. Y la visibilidad es pública. Y entre paréntesis va la lista de parámetros que va a recibir ese método. En este caso, ese método podría recibir un entero que se llama monto. ¿Y qué es lo que va a hacer ese método? A saldo, que es el saldo de su propia cuenta, le va a sumar monto y además va a aumentar las transacciones en 1. ¿Sí o no? Buena. Yo creo que funciona. A ver, si pensamos un poquito nosotros en nuestros métodos, bajo esta perspectiva, ¿qué método podríamos crear nosotros aquí en punto que nos sirva? Pues un método que nos sirva, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Qué método nos podrá hacer? Pero si recién vimos uno, podríamos crear un método nosotros acá que se llame, no sé, este método es muy... No, pero es que no, lo vamos a complicar mucho. Vamos a buscar uno más fácil. ¿Se acuerdan que nosotros partimos diciendo, midiendo la distancia, ¿no? ¿Se acuerdan que en plano cartesiano yo les dije yo podía medir la distancia? Entonces, creemos un método que sea público. Vamos aquí a definirlo primero, ¿les parece? Entonces, vamos a poner método para calcular la distancia del punto al origen. ¿Se acuerdan cuál es el origen o no? El 0,0. Entonces, ¿cómo se va a ir? ¿Qué va a retornar este método? Este método, si yo soy un punto, yo puedo ejecutar el método este que quiero crear. Primero tengo que ponerle un nombre. Le vamos a poner distancia O con mayúscula. ¿Les parece? Así como haciendo
haciendo referencia como distancia al origen. ¿Ya? ¿Qué me va a retornar este método? Es una pregunta importante. ¿Qué me va a retornar? ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver una distancia, entonces esa distancia debe estar guardada como double. Entonces va a ser público, va a retornar un double y se llama distancia O. ¿Qué requiere? Nada, no necesita parámetro porque yo soy un punto, es como decir, como si yo fuera una persona y yo supiera mi dirección y yo quisiera saber a cuánto estoy del centro, ¿no? O de una calle, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer cuando yo llame a este método? Lo que va a hacer este método, primero que nada, vamos a crear aquí, va a tener que calcular cuál es la distancia de sus coordenadas, cuáles son las coordenadas del punto estas, ¿no? X e Y, sus atributos. Entonces, tenemos que calcular la distancia de sus coordenadas al origen que vendría siendo el 0,0. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Están conmigo o sinmigo? ¿Vale? ¿Estamos bien? Entonces, yo ya tenía escrita esta fórmula, y creo que se la había mostrado, la tengo por acá, en alguna parte. Ahí está, miren. Fíjense, ahí ya la tengo lista. Entonces, esta fórmula lo que hace es calcular. Bueno, entonces vamos a crear una variable d que va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x2 menos x1. Ah, pero yo no tengo un x2, pero tengo un x. X menos 0, ¿o no? ¿Por qué 0? Porque 0 es el origen. Y voy a poner y menos 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el origen, ¿o no? Entonces, mi coordenada x menos 0, que es el origen, al cuadrado, más mi coordenada y menos 0, que es el origen, al cuadrado, me va a dar la distancia. Entonces, ¿qué hago yo ahora para retornar la distancia? Lo que yo tengo que hacer ahora es decir algo como return d, ¿no? Porque ahí en d tengo la distancia. Y funciona, miren. No, pues no puede ser. A ver, veamos, vamos a probarlo. A mí me gusta probar las cosas. Entonces, probémoslo aquí con puntito, que nosotros puntito lo tenemos creado. Y aquí vamos, en vez de mostrar las coordenadas de puntito, le vamos a decir como algo así, miren. La distancia al origen es 2 puntos. ¿Cómo calculo la distancia de puntito al origen? Puntito la puede calcular solo, porque yo le digo puntito, calcula tu distancia. Pero ¿cómo? Ahí lo tienes, mira. Tienes un método que se llama distancia, que yo lo acabo de escribir. ¿Y qué es lo que hace ese método? Calcula la distancia de puntito, que tiene coordenadas 5,7, en realidad 5,8, porque acá la modifiqué, ¿cierto? Y con el 0,0. A ver, vamos a ver si funciona. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, debería mostrarnos un número acá abajo que vendría siendo la distancia de puntito. 9.4339 la distancia de puntito. No puede ser. A ver, hagamos una prueba. ¿Se acuerdan de los números pitagóricos? O sea que si yo tengo el punto 3,4, la distancia de ese punto al origen debería ser 5. ¿Por qué debería ser 5? Porque según los números pitagóricos 3, 4 y 5, ¿cierto? La hipotenusa. ¿Ya? Veamos, ejecutamos. 5. ¡Wow! Está funcionando. Eso quiere decir que está yendo a buscar sin ningún problema este método de distancia. ¡Wow! Qué potente esto. ¿Vale? ¿Ya? Sí. Le creo. Súper bien, súper bien. A ver, vamos a ver acá qué más podemos hacer. Pues, ¿qué más podemos hacer? Listo. Sigamos. El modificador de visibilidad public lo ve todo el mundo. Private, ¿cierto? Solo lo ve lo de la misma clase. Protected, bueno, una cuestión más adelante, pero tiene que ver con que yo puedo seleccionar algunas clases que lo van a ver. Y el por omisión debería ser público, ¿ya? ¿Qué métodos pueden? Los métodos pueden o no retornar un valor, ¿cierto? Lo vimos recién. Si le ponemos void es que no retorna nada. Pero si queremos que retorne algo, le podemos poner el valor que nosotros queramos, ¿vale? Y aquí esto está súper importante porque
lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver arreglos acá, vamos a hacer arreglos o vectores, ¿ya? Entonces, para retornar un valor, nosotros utilizamos la palabra reservada del sistema return y el valor como tal, si es que es un número, un string, o podemos poner ahí la variable. Ustedes no pueden poner un return a un método que lo declararon como void. Eso es sumamente importante. No pueden ser, tienen que ser coherentes las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿ya? Y yo quiero llegar a una parte acá que es sumamente importante para mí, que se llama... Espérenme, esto lo vamos a ir viendo, así que tranquilo. De hecho, estos son los mismos ejemplos que estábamos revisando arriba. Pero antes de acá quiero llegar a una parte que yo considero que es bastante importante y quiero que la veamos nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no está. Tiene que estar. ¿Cómo no va a estar? Ah, parece que la saqué. A ver. Palabras en constructores. Oh, sí, lo saqué. Pero no se preocupen, porque yo, aunque no venía preparado, lo veo igual, mira. Entonces, esto anda súper bien. Entonces, yo lo que quiero ver ahora es que para crear un punto, yo no solamente puedo poner eso. O sea, si yo pongo eso está bien. O sea, yo para crear un punto necesito dos números. Pero yo pudiese no necesitar nada. Entonces, yo pudiese, miren, yo pudiera escribir acá, copiar, y miren lo que hice. Copié lo mismo. Pero le borré el X y el Y. ¿Vale? Y le pongo 0 acá y le pongo 0 acá. ¿Y qué es lo que hice? Creé otro constructor y aquí donde uno dice, wow, pero no puede ser si tienen el mismo nombre. Sí, tienen el mismo nombre, pero no tienen la misma cantidad de parámetros. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Cómo se llama este concepto? Este concepto se llama sobrecarga. ¿Qué significa? Que yo puedo crear métodos que tienen el mismo nombre, pero difieren entre ellos de la cantidad y tipos de argumentos que yo les voy a entregar o parámetros. Entonces yo ahora, ¿qué estoy diciendo acá? Que yo puedo crear puntos si es que le entrego dos números. ¿Y qué va a hacer con esos dos números? Me va a crear el punto con cada uno de sus coordenadas, ¿cierto? O yo puedo crear un punto que no le entregue ningún parámetro y que es lo que va a hacer, lo va a crear en el origen, ¿no? O me puedo poner más creativo todavía, miren. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner, vamos a hacer otra sobrecarga, miren. Vamos a poner acá y le vamos a decir que recibe un solo valor, z. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que le va a asignar el mismo valor a ambos, ¿o no? Buena. Entonces tengo tres métodos constructores que yo pudiese utilizar. ¿Y ahora cómo lo utilizo? Por ejemplo, si yo quiero crear puntito 3 4 lo puedo hacer y no me da ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo no quiero crear? Si yo no le pongo nada, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a crear puntito con 0 0, ¿no? Ah, funciona porque no tira error. Bueno, pero ¿qué pasa si yo le pongo 9? Le pongo un solo valor. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a crear puntito en la coordenada 9,9, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo le estoy diciendo acá. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Mañana, o sea, más ratito, porque ya es tarde igual, más ratito en clase, eh, vamos a analizar un poquito, pero quiero dejarles planteado algo. A mí me gustaría un método ahora, que es el que vamos a ver en clase, que me calculara la distancia, pero no con el origen, sino que con otro punto. Buena. Y después de calcular la distancia con otro punto, me gustaría también un método que me dijera en qué cuadrante estoy yo. Si yo soy, por ejemplo, puntito está perdido, dice, a puntito le gustaría saber en qué cuadrante está. Pero para eso necesita que alguien le programe un método. Así que tenemos trabajo, chiquillos. Pero vamos bien. Cuídense harto. Espero que estén durmiendo y no se estén jugando su lolcito y sus cosas y que mañana amanecen con sueño. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.